¿Cuántas veces has oído eso de que razón y emoción deben caminar separadas? Multitud de pensadores han maldecido las pasiones por desviarnos constantemente del camino de la razón, como si el terreno de lo emocional fuese una charca fangosa que nos retrasa en nuestro camino de ascenso por la montaña de la inteligencia. Cierto es que podemos llegar a hacer cosas muy absurdas guiados por nuestras emociones. Pero, ¿qué pasaría si no pudiésemos contar con ellas ni un poquito en nuestro día a día? ¿Nos convertiríamos en seres excelsos, justos, inteligentísimos y plenamente morales? Más bien lo contrario. En los anales de la neurociencia nos encontramos con casos que nos advierten que esto de separar emoción y razón a lo mejor no es la mejor de las ideas. Y el caso del paciente Elliot es uno de los más estudiados. Se trata de uno de los casos que más ha trascendido de Antonio Damasio, médico neurólogo portugués afincado en Estados Unidos y que ha escrito un montón de libros de divulgación de neurociencia. A los españoles quizás nos suene un poquito más porque en 2005 ganó el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica. Antonio Damasio supo ver las características únicas y relevantes de la lesión del paciente EVR y por eso lo estudió en profundidad durante varios años. Quedó atrapado por el misterio de Elliot. De Elliot no conocemos su cara, pero sí conocemos su historia, su curiosísima historia. Elliot era un ciudadano estadounidense perfectamente normal. Nacido en los años 40, se crió en una granja siendo el mayor de 5 hermanos. Se casó al terminar el instituto y trabajó para poder costearse estudios de administración en la universidad. A los 25 ya era padre de 2 niños y era miembro activo de su iglesia. En su trabajo estaba bien valorado y lo ascendieron en 2 ocasiones. Sus hermanos menores lo consideraban un ejemplo a seguir. Pero en 1975, a los 35 años, su suerte comenzó a cambiar. Fue al médico por incipientes problemas de visión y dolores de cabeza, y le dieron la noticia que nadie quiere recibir. Había un tumor creciendo dentro de su cráneo. Se trataba de un meningioma, un tumor que crece en las capas protectoras del cerebro, las meninges, y que puede dañar el cerebro debido a que con su crecimiento comprime el tejido neuronal. El suyo estaba creciendo en la placa cribiforme, la parte del cráneo que está sobre los ojos, dañando ambos lóbulos frontales. La cirugía fue bien, lograron controlar el tumor, pero el interior de su cráneo quedó así. Los lóbulos prefrontales habían sufrido daño, aunque el del lado izquierdo había corrido mejor suerte. A pesar de la pérdida de masa cerebral, la recuperación fue bien. En 2 semanas ya había vuelto a casa. Todo era prometedor. Los test que evalúan la función cognitiva le situaban en la normalidad o por encima de la media como antes del tumor. Incluso aquellos test específicos dedicados a evaluar la función de los lóbulos frontales indicaban que Elliot estaba bien, que tenía la función ejecutiva intacta. Parecía que a pesar del evidente daño en el cerebro, las partes no lesionadas eran capaces de suplir a las perdidas, y que la vida de este paciente no se iba a ver limitada. Pero todo era aparentemente porque empezó el misterio. Todos los test indicaban que Elliot seguía siendo perfectamente inteligente, pero... Cuando regresó a su trabajo tan solo 3 meses después de la operación, sus compañeros notaron que no trabajaba igual. Seguía siendo tan amable como siempre, seguía siendo el Elliot que conocían, pero llegaba tarde y tardaba en hacer las cosas. Era muy disperso. Perdía el tiempo con tonterías. Cuando le ordenaban que dejase de hacer una cosa y se pusiese con algo de cierta urgencia, al rato descubrían que había seguido con la primera de estas cosas. Así que acabó despedido. Trató de levantar cabeza metiéndose en negocios con un antiguo compañero de trabajo de reputación cuestionable. Era evidente que ese hombre era un caradura, pero a pesar de las advertencias de su familia y amigos, Elliot invirtió todos sus ahorros y acabó en bancarrota. ¿Cómo podía haber sido tan tonto? Lo intentó en diferentes trabajos, pero fue incapaz de mantenerlos por iguales motivos. A pesar de que los test habían indicado que tenía las funciones cognitivas y sociales preservadas, la vida profesional de Elliot iba cuesta abajo y sin frenos. ¿Por qué ella no podía hacer lo mismo de antes si su cognición estaba bien? Las anécdotas que recogió Antonio Damasio permiten ver por qué se convirtió en un trabajador inaguantable y en una persona con la que era complicado convivir. Según cuenta el neurocientífico en el primero de sus informes, Elliot a veces quedaba atrapado en bucles de conducta de los que era incapaz de salir. Necesitaba al menos 2 horas para prepararse para salir de casa, y había días enteros que gastaba afeitándose o arreglándose el pelo porque no sabía qué resultado le agradaba más. Decisiones pequeñas se tornaban complicadísimas. Podía invertir toda una mañana en decidir cómo debía clasificar un documento en su trabajo. Si quería cenar fuera, la elección de restaurante era eterna. Conducía a todos los restaurantes para ver cuán llenos estaban, cómo estaban dispuestos sus asientos, qué ofrecía el menú, etc., para luego no escoger ninguno. Cualquier compra implicaba una interminable consideración de marcas, precios y la mejor forma de adquirir el producto.
También empezó a coleccionar cosas inservibles, seguramente por no poder decidir si eran útiles o no. Era como si Elliot no tuviese la capacidad de saber la importancia de las cosas. Era como si en su cerebro no hubiese nada que indicase qué es importante y qué no, qué es bueno y qué es malo, qué es mejor o qué es peor. De pronto, dentro de su cráneo no había nadie al volante, pero sus habilidades cognitivas estaban preservadas. ¿Qué era lo que faltaba? ¿Qué era lo que Elliot había perdido? Su vida familiar tampoco fue mejor. La convivencia con él era imposible y 17 años de matrimonio terminaron en divorcio. Para sorpresa de todos, al poco tiempo se casó con una prostituta, con la que solo duró 6 meses. Después se volvió a casar con una tercera mujer con la que también pretendía negocios extraños. Oficialmente era funcional e inteligente, todos los test decían que estaba bien, pero había quedado patente que en su día a día era incapaz de tomar decisiones juiciosas. Esta discrepancia fascinó a Antonio Damasio y quiso saber exactamente qué era lo que pasaba en el cerebro de Elliot, qué función perdida concreta que escapaba a los test era capaz de explicar esta discrepancia entre lo que sabía y lo que hacía. El puzzle era enigmático. La capacidad de toma de decisiones adaptativas y funcionales de Elliot estaba afectada. La cuestión era, ¿en qué punto? Sus defectos no podían explicarse por problemas en la capacidad de aprender ni de memorizar, tampoco por su capacidad de manejar el lenguaje. Sus funciones ejecutivas estaban bien, podía planificar, la inteligencia según los parámetros estándar estaba preservada. Su conocimiento del mundo tampoco se había perdido. Elliot seguía estando al tanto de lo que pasaba, podías mantener con él conversaciones sobre política o los acontecimientos de la actualidad. Era capaz de razonar correctamente en dilemas éticos o problemas financieros planteados en la consulta. Y era capaz de plantear escenarios posibles tras una decisión. El problema, por tanto, no estaba en su capacidad de planificar o de saber qué cosas solían ser consecuencia de otras. No estaba en visualizar los caminos que llevaban a una cosa o a otra. El problema parecía estar en la elección en sí, en su capacidad de ver qué camino era mejor que otro, en su capacidad de escoger algo frente a otra cosa. Pero, ¿cómo podía explicarse todo? El neurocientífico estaba gestando una idea y decidió hacer una prueba. Tomó a Elliot y a otros pacientes que tenían lesiones similares a la suya y los puso a ver 3 tipos de imágenes, unas con objetos neutros y otras que retrataban situaciones socialmente complejas, con un tinte positivo o negativo. Mientras las veían, midió su actividad galvánica de la piel. Esta medida varía cuando hay cambios en la actividad del sistema nervioso autónomo, el que controla las respuestas de órganos y glándulas del cuerpo, normalmente asociados a cambios emocionales tanto placenteros como aversivos. Y vio que en estos pacientes no existía una respuesta normal, como si esas escenas complejas no pudiesen suscitar nada aversivo o placentero en su cerebro, nada emocional. Por contra, estímulos simples como un ruido fuerte sí que lo hacían. El propio Elliot dijo que con ese experimento sintió que algo no estaba bien. Notó que no se despertaban en él las sensaciones que se supone que se debían tener al ver determinadas imágenes de las mostradas. Elliot parecía notar en cierta medida una falta de sentimientos. Las partes dedicadas al procesamiento emocional no estaban dañadas en el cerebro de Elliot, como demostraba su reacción a estímulos simples. Lo que las pruebas parecían indicar es que el tumor se había cargado otro punto de la cadena de procesamiento. El cuadro que Elliot estaba pintando para Antonio Damasio era el siguiente. En el cerebro de este paciente, los centros que originan la actividad fisiológica que definimos como emociones estaban bien. También estaban bien todas las áreas dedicadas a almacenar y manejar información sobre normas sociales, conocimiento del mundo, y las áreas dedicadas a la planificación de la acción y a generar posibles consecuencias estaban correctamente. Lo que sí se había visto que fallaba era la capacidad de que situaciones complejas evocasen una respuesta emocional. ¿Cómo podía esto derivar en fallos en la toma de decisiones como mostraba Elliot? ¿Cómo podía esto hacer que se comportase como un estúpido? ¿No son razón y emoción cosas diferentes? Lo único que podía tener sentido es que las emociones actuasen como una brújula en el acto de toma de decisiones, y que Elliot había perdido esa brújula. Toda esta idea de que Elliot había perdido su brújula emocional no era algo figurativo, sino que la expresión cobra sentido fisiológico. Las lesiones alcanzaban múltiples áreas, pero para Antonio Damasio lo que explicaba este extraño puzzle era el daño masivo en una, la corteza orbitofrontal. Esta corteza se sitúa en el gran complejo asociativo prefrontal, este que tanto ha crecido en el linaje evolutivo humano, justo encima de las órbitas de nuestros ojos, de ahí su nombre. Como buen área asociativa, se encarga de poner en común diferentes tipos de información previamente procesada en nuestros cerebros. En concreto, recibe input desde las áreas de procesamiento sensorial, áreas que procesan el estado corporal, áreas de memoria y áreas de procesamiento social y emocional. Pero, ¿cómo sirven estos inputs al comportamiento inteligente?
¿Por qué el fallo en esta corteza de repente hacía que Elliot tomase decisiones tan malas o que tardase la vida en hacerlo? Así es como lo entiende Antonio Damasio. Imagina que estás en un restaurante y tienes que decidir qué comer. Hay un montonazo de platos con un montonazo de ingredientes diferentes, sabores, precios, aporte calórico, etc. ¿Cómo elige nuestro cerebro qué va a meter para el cuerpo? Los inputs sensoriales que ofrece el menú despiertan un torrente de información almacenada en el pasado a partir de nuestras experiencias con la comida y cosas relacionadas. Recuerdos de sabores, cuánto hambre tienes, lo mal que te sientes si gastas mucho en un plato que luego no te gusta, lo mal que te sentó una vez comer calabacín, que quieres mantenerte en forma para gustarle a tu crush, el miedo que te daría sufrir un infarto por exceso de colesterol. Toda esta información almacenada incluye un componente emocional que resume de qué va cada opción, cómo de buena o mala parece que es. Es lo que el neurocientífico denomina marcador somático. Según el neurocientífico, este componente guía de manera rápida y adaptativa la decisión. La activación de estos marcadores induce un determinado estado neuronal que impone restricciones al sistema elector. Se descartan los platos no convenientes dado este universo de información. Finalmente, pollo es lo que emerge como elección en el sistema. Como ves en este modelo, la información sensitiva y emocional ha guiado una elección inteligente, una elección adaptativa y sabrosa para el complejo entorno en el que te desenvuelves. La idea de Damasio es que lo que va recogiendo esos marcadores emocionales y sirviéndoselos al sistema ejecutivo es la corteza orbitofrontal. Es el nexo en donde la emoción sirve a la conducta inteligente. Ahora imagina que ese nexo falla y ya no puedes integrar esos marcadores. ¿Cómo rayos elige tu cerebro si no tiene esa brújula emocional que le permita reducir opciones? El espacio de elección no se agota y ninguna elección gana emocionalmente sobre otra. Resultado, la toma de decisiones se vuelve redundante e interminable. Habría que analizar todas las opciones pasito a pasito y racionalmente. ¿Te suena esto? Eso es exactamente la conducta que exhibía Elliot cuando se quedaba atrapado en sus bucles de conducta cotidianos. Elliot sabía a qué cosas se asociaba cada decisión. Lo que no sabía es cómo cada una de esas cosas le iba a hacer sentir. Y sin esa brújula emocional, la decisión se tornaba harto complicada. Pero hay algo peor que tardar 1.000.000 de años en decidir cada nimiedad. Y es que en un sistema sin esta guía, las malas decisiones tienen la misma probabilidad de emerger que las buenas. Lo que le pasaba al pobre Elliot, según Damasio, es que había perdido esa brújula emocional para la razón dentro de su cerebro, y ello le acarreó dramáticas consecuencias. El caso de Elliot es triste. Al menos sirve para contribuir a derruir el viejo esquema del pensamiento occidental en que razón y emoción caminan separadas, y a colocar en su lugar de comunión en una parte de nuestros cerebros que hasta las investigaciones de Antonio Damasio había permanecido prácticamente en el anonimato. Gracias a estos trabajos podemos intuir que las emociones juegan un papel de importancia en lo que denominamos inteligencia, o como el propio Damasio expresó, la ausencia de emoción parece ser al menos tan perniciosa para la racionalidad como su exceso. Las emociones probablemente sean el soporte sin el que el edificio del raciocinio no puede funcionar correctamente, y sin el que incluso seguramente colapse. Otros casos con daño en la corteza orbitofrontal han servido para poner en relevancia el papel de las emociones en eso que llamamos inteligencia. Entre estos casos se halla el del famosísimo Phineas Gage, el hombre cuyo cerebro fue atravesado por una barra de 1 metro de largo y 3 centímetros de diámetro y que sobrevivió para contarlo, aunque con un cambio radical. Si os interesa profundizar en las ideas de Antonio Damasio, os recomiendo que empecéis por su libro El error de Descartes, o por el artículo en donde publicó por primera vez su hipótesis. Y si os preguntáis qué fue de Elliot, la verdad es que poco más se sabe de él. En los estudios del caso se indica que se fue a vivir con sus padres dada su imposibilidad de manejarse en el día a día. Como curiosidad, Damasio y su equipo tuvieron que testificar que los problemas de Elliot se derivaban en efecto de la lesión en su cerebro, para que le pudiesen dar una pensión por incapacidad. Como todos los test estándar indicaban que Elliot era inteligente y que tenía capacidades normales, el Estado estaba reticente a darle nada. Damasio tuvo que asegurar que Elliot era un paciente neurológico y no simplemente un cara dura que quería vivir del Estado. Un paciente que sufría un extraño esguince emocional en su cerebro. Hasta aquí este vídeo sobre el hombre que no podía usar sus emociones. Si quieres apoyar el canal, recuerda que puedes llevarte a casa esta lámina que te recordará todos los días lo maravilloso que es este trozo de carne. Y si quieres seguir descubriendo los casos más curiosos de la neurociencia, no olvides suscribirte al canal.